Sí, gracias. Buenas noches a todos. Continuamos ahora con lo que estuvimos viendo la clase pasada. Voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundito. Acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Pasada. Hola. ¿Se puede ver mi pantalla correctamente? Se ven. Sí. Excelente, continuemos. La clase pasada vimos una introducción a lo que es otros métodos de cálculo de flujos de carga. ¿Qué otros métodos se han revisado? Hemos visto inicialmente el método Newton-Raphson completo. El método Newton-Raphson completo es el que hemos visto en las clases previas. Se han descrito todas las ecuaciones y en función a este análisis llegamos a la solución de un ejercicio de ejemplo de 4 barras. Ahora, existen otros métodos que se pueden utilizar para la solución de flujos de carga. ¿Qué métodos son esos? Los otros métodos, hay uno que es llamado el método Newton-Raphson deshonesto, que figura en algunos libros, que es muy interesante porque tiene una cierta velocidad adicional con respecto al método Newton-Raphson. ¿Por qué motivo? Porque el Newton-Raphson deshonesto lo que hace es, se salta uno de los pasos del algoritmo, se salta el paso del cálculo del jacobiano, es decir, utiliza un jacobiano para varias iteraciones, de esa forma logra una mayor velocidad. Por ese motivo se le llama deshonesto, simplemente se utiliza el mismo jacobiano para aproximarse más rápidamente a la solución. ¿En qué se basa esta lógica? Se basa en que en las mismas suposiciones que utilizan el método desacoplado y el método desacoplado rápido. Lo que se observa es que el jacobiano tiende a tener un valor que es similar a la matriz susceptancia, es decir, tiende a tener un valor próximo al B-bus. Por ese motivo es que se lo calcula una vez y en varias iteraciones no se lo calcula, al final se lo vuelve a actualizar. Bueno, pero de este método se habla poco, pero alguna vez tal vez lo escuchen y es necesario que lo conozcan. Otros dos métodos que derivan de forma directa del método Newton-Raphson son el método desacoplado y el método desacoplado rápido, los cuales básicamente toman algunas simplificaciones y logran llevar el algoritmo a un algoritmo mucho más simple. Y finalmente el algoritmo de corriente continua. En realidad, yo opino que no debería llamarse algoritmo de corriente continua. ¿Por qué motivo? Porque estamos analizando redes de corriente alterna. Pero ese es el nombre que le han dado nuestros predecesores. Yo voy a respetar ese nombre y lo vamos a mantener. Estos métodos que están viendo, ¿cuál es el objetivo de estos métodos? El objetivo de estos métodos es lograr poder calcular flujos de carga de una manera más rápida. Si bien el método Newton-Raphson es completo, es bastante preciso, también ustedes habrán notado que conlleva la realización de muchos cálculos. Esos cálculos toman tiempo, pese a que esto se realiza en una computadora, pero estamos hablando de varias miles de operaciones aritméticas realizadas. Estamos hablando de sumas, restas, multiplicaciones, para evaluar cada una de las fórmulas que tenemos en la potencia de eyección, en el jacobiano, en los flujos de carga, en las corrientes, etcétera. Uno realiza muchos centenares de operaciones aritméticas. Pese a que nosotros utilizamos computadoras, esto toma tiempo. Ahora, ¿dónde surgen estos métodos? ¿Dónde surge la utilidad de estos otros métodos? La utilidad de estos otros métodos surge cuando ustedes, por ejemplo, van a analizar redes grandes. No sé si ya les comenté, la parte oeste de Estados Unidos, el viejo oeste, esa área tiene actualmente 21.000 nodos. Yo tenía conocimiento de una base de datos antigua donde utilizaba 17.000 nodos. Recientemente he encontrado información que nos muestra que esa base de datos ya tiene hoy en día 21.000 nodos. Estamos hablando de una matriz Z-bus de 21.000 por 21.000 elementos.
es una matriz bastante grande. El jacobiano completo es 42.000 por 42.000 elementos. Entonces estamos hablando ya de redes eléctricas de dimensiones bastante grandes. En ese tipo de redes, ese es el viejo oeste solamente. Si nos ponemos a hablar de Inglaterra, de Perú, de Italia, las bases completas son muy, muy grandes. Ahora, ¿para qué utilizamos nosotros los flujos de carga? Los flujos de carga los utilizamos para determinar un estado de operación de una red. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sacarle utilidad a esos flujos de carga? Imagínense el día de mañana o el día del feriado, o no sé si les comenté previamente, los días de cuarentena, el estado de operación de la red ha cambiado muchísimo. El estado de operación de la red ha reducido casi un 50% de carga en la madrugada y al mediodía, y en la noche ha reducido un 30%. Estamos hablando que ha reducido hasta 400 megas. Hemos tenido un retroceso en la carga por consecuencia de la cuarentena de unos 5 a 7 años. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que la operación del sistema sea correcta incluso en esas condiciones? La única forma que nosotros tenemos como ingenieros eléctricos para realizar esas estimaciones es por medio de simulaciones. Precisamente ahí es donde entran los modelos matemáticos que hemos visto. Ahí es donde entran estos métodos que se está viendo en pantalla. Sin embargo, no basta con no basta con tener los flujos de carga. Además, nosotros necesitamos poder determinar si un estado de operación funciona o no funciona correctamente. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que pasa si falla, por ejemplo, la línea Carrasco-Santibáñez? ¿Qué es lo que pasa si falla la línea Cochabamba-La Paz? O sea, si nosotros tenemos fallas en esas líneas de transmisión, la topología de la red cambia. Al cambiar la topología de la red, también cambian los flujos de carga. Y en algún instante, ustedes ya están familiarizados con lo que es un blackout, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un estado de operación que no puede funcionar en la red y que termina en el colapso de la red. Ese colapso de la red, básicamente, lo que hace es mostrarnos la fragilidad que tiene el sistema con respecto a la operación. Entonces, para evitar llegar a esa situación, a esa condición de operación riesgosa, lo que se hace varios análisis, se considera que pueden fallar varios elementos en la red y al considerar que esos elementos fallen en la red, nosotros debemos definir como ingenieros eléctricos si eso funciona o no funciona. Si esos elementos funcionan, entonces la red va a funcionar en la vida real. Es decir, nosotros lo que hacemos es preferimos determinar la operación en simulación que en la vida real. O sea, es una situación muy, muy compleja, la cual nosotros debemos evitar. Nosotros debemos evitar llegar a esas condiciones de operación riesgosas. Entonces, estos métodos toman fuerza cuando yo quiero analizar muchas condiciones de operación, cuando quiero analizar varias fallas en la línea, es decir, se les da como tarea, ustedes están a cargo de la parte de estudios y se les pide determinar para el día de mañana cuáles son las posibles líneas que podrían fallar y provocar problemas en la red. Como no sabemos cuál sería la influencia de cada una de las fallas, desafortunadamente nos toca realizar un análisis falla por falla, es decir, tendríamos que revisar en el sistema boliviano por lo menos unos 40, 50 líneas. Imagínense un análisis de cada una de esas líneas cada 15 minutos. Estamos hablando de varias horas de trabajo. Pero si a eso le aumentamos el trabajo de que el programa tarda en realizar los cálculos, entonces ahí estaríamos con una dificultad que es una dificultad técnica, ¿no es cierto? Si eso es complicado para Bolivia, imagínense cuán complicado sería para otro país como Estados Unidos o Inglaterra, Perú o cualquier europeo, que tiene que revisar miles de líneas a la vez. Entonces, la única forma es utilizando otros métodos de cálculo que sean más rápidos. ¿Qué es lo que gano con estos métodos? Rapidez. ¿Qué es lo que pierdo? Precisión. O sea, en la vida siempre existe una compensación entre una ventaja y una desventaja. Sin embargo, ¿qué es lo más urgente cuando yo tengo
un riesgo inminente? ¿Tener precisión o tener velocidad? Cuando estamos en una situación crítica de riesgo, lo que realmente importa es la velocidad. Entonces, ahí es donde se utiliza el método desacoplado rápido. Después, ¿cuáles son las ecuaciones que caracterizan a cada uno de los métodos? El método desacoplado básicamente lo que hace es, aplica estas hipótesis simplificativas. Estamos hablando de una conductancia despreciable y que el seno de un ángulo pequeño es igual a un valor pequeño. Con esas simplificaciones, el jacobiano se convierte en esto que está acá. Es decir, podemos asumir del jacobiano que la submatriz n y la submatriz j tienen valores despreciables. Si nosotros asumimos que esas dos submatrices tienen valores despreciables, el sistema de ecuaciones lineal que uno debe resolver es el que estoy resaltando acá con el puntero rojo y que está resaltado en naranja. Entonces, esa sería la ventaja del método desacoplado. Simplifica el sistema de ecuaciones a un sistema más sencillo. De todas formas, pero aquí sí tienen que continuar con el cálculo de la submatriz H y la submatriz L. Y cae el otro método, el método desacoplado rápido. El método desacoplado rápido lo que hace básicamente es aplica las mismas simplificaciones que en el caso anterior, pero va un poco más allá. Asume que algunas tensiones van a tener un valor próximo a 1 y aplica las simplificaciones además a las submatrices H y L, es decir, aplica las simplificaciones a las 4 submatrices del jacobiano. ¿Qué es lo que logramos con esa simplificación? Logramos que la submatriz n y j tengan un valor próximo a 0, es decir, que sean despreciables, y la submatriz h y l, después de realizar un análisis de lo que queda en cada submatriz, la submatriz L y la submatriz B, llegamos a la conclusión de que estos elementos, básicamente, ¿dónde está? Acá. Sí, ahora sí. Llegamos a la conclusión de que la submatriz H y L puede ser sustituida por el negativo de la parte imaginaria del Y-bus. Es decir, del Y-bus, nosotros tenemos acá dos partes, el G-bus, la parte real, más lo que es la parte imaginaria, más J, el B-bus. Esto es importante. Las submatrices H y L tienen un valor que se aproxima al negativo del B-bus. Es decir, esto puede ser aproximado a las submatrices H y L. Por ese motivo es que el método de corriente continua funciona, por eso es que el método de desacoplado rápido funciona, por esa proximidad. Entonces, ¿estoy cometiendo un error? Sí, es correcto, pero estoy muy cerca al valor deseado. Pero la gran ventaja es la siguiente. Las submatrices H y L dependen del punto de operación, es decir, dependen de las tensiones y dependen de los ángulos. Sin embargo, el B-bus no. El B-bus depende única y exclusivamente de los parámetros de las líneas de transmisión. Es decir, el comportamiento de la tensión, el ángulo, la variación de potencia activa y la variación de potencia reactiva pueden ser definidos por las admitancias de la red o por las susceptancias de la red. Pero eso es algo que ya sabíamos. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que tensión es igual a corriente por impedancia. Es decir, la tensión y la corriente están relacionados a través de la impedancia. Sin embargo, aquí estamos viendo la misma conclusión, pero realizando un análisis matricial a toda una red. Es decir, las admitancias, la parte reactiva, mayormente van a definir el comportamiento entre los ángulos y la potencia activa,
entre la tensión y la potencia reactiva. O sea, aquí estaríamos ratificando algo que ustedes ya han visto en teoría de circuitos. Ahora se está aplicando a una red completa. Estamos hablando de una red completa de 400, 500, 1000, 10.000 nodos. Pero es la gran diferencia. Conceptualmente es lo mismo que hemos aprendido en cursos pasados, pero ya desde un punto de vista aplicativo, la importancia es mucho mayor. Es decir, ahora se está aplicando a un sistema completo. Esto que está resaltado en color naranja corresponde a las ecuaciones del método desacoplado RAP. En resumen, ¿qué es lo que hace el método desacoplado RAP? Toma en cuenta las submatrices N y J como valores despreciables, es decir, 0, y toma en cuenta la submatriz L como un valor constante. Y ese valor constante es igual a el negativo de la parte imaginaria del Y-bus. Entonces, H. Bueno, simplemente estoy haciendo una recapitulación rápida de lo más importante de cada método. Ahora, vamos a un método que es realmente muy, muy interesante, muy simpático, muy útil. El método de corriente continua. ¿Qué es lo que nos dice el método de corriente continua? El método de corriente continua aplica las mismas simplificaciones que hemos visto previamente, pero además va más allá, es mucho más severo en lo que es las simplificaciones. Nos dice que se debe ignorar la potencia reactiva. La potencia reactiva no existe, solamente vamos a trabajar con potencia activa. Según que, obviamente, las tensiones tampoco nos interesan. Todas las tensiones deberían estar en un valor que es igual a 1 por unidad. Y se ignora las conductancias de serie. El problema se convertiría en un sistema de ecuaciones lineal que está representado por esa ecuación. Pero prefiero pasar a la demostración, las ecuaciones, donde ahí está mucho más claro esto. Para la demostración lo que se ha hecho es, se parte de la potencia de inyección calculada. ¿Qué es la potencia de inyección calculada? P sub K. Es decir, solamente la parte real de la inyección, solamente la parte activa. Aplicando las simplificaciones, que el seno de potencia de ángulo es aproximadamente el ángulo y que los pequeños, el coseno está siempre próximo a 1 y que la conductancia es despreciable, se simplifica P sub K a esta ecuación que vemos acá. Es decir, solamente la susceptancia del Y-bus BKM multiplicada por la diferencia angular. Para poder ver más claramente cuál es la importancia de esa ecuación y de esas simplificaciones, lo que se hace es, se aplica el análisis a un sistema de 3 bases. En este sistema de 3, la potencia de inyección calculada del nodo 1, del nodo 2 y del nodo 3. Siguiendo la fórmula simplificada, llegamos a este sistema de ecuaciones que muestra estas ecuaciones. Acá se puede simplificar los términos de la diagonal porque el ángulo de I en ángulo 1 menos ángulo 1, 0, y lo mismo para los demás ángulos. Reordenando ese sistema de ecuaciones, llegamos a estas ecuaciones que tenemos acá, que nos muestra algo con lo cual nosotros ya estamos familiarizados. Nos está relacionando las potencias de inyección con las admitancias de las líneas con lo que es los ángulos. Es decir, existe una relación directa entre lo que es las inyecciones de nodo y los ángulos. Y esa relación está determinada por las susceptancias. Esta matriz es parecida al V-bus, pero no es exactamente el V-bus. ¿Por qué motivo no es el V-bus? Observen. ¿Dónde está esto? Acá. Si ustedes observan, para calcular el V-bus, nosotros deberíamos, siguiendo las reglas que ya hemos visto previamente, los elementos de la diagonal se calculan como la sumatoria de todas las admitancias que se conectan de forma directa a un nodo. Los elementos que están fuera de la diagonal se multiplican, se calculan como la multiplicación por menos 1 de la susceptancia
que vincula los nodos que estamos analizando. Entonces, ya recordando un segundito, por favor. Perfecto. Si nosotros recordamos las reglas de formación para el B-bus, los elementos que están en la diagonal son la sumatoria de todo lo que llega al nodo. Analicemos este elemento, el elemento que corresponde a fila 1, columna 1, es decir, el elemento Y11, el elemento que está relacionado con la barra 1. Vamos a la barra 1. ¿Qué elementos están conectados a la barra 1? Las dos susceptancias de línea, la serie, las dos susceptancias shunt. Debería sumarlas, pero observen este sistema de ecuaciones que ha sido determinado con las simplificaciones que hemos aplicado al método de corriente continua. Como ustedes observarán, en estas ecuaciones no están los elementos shunts. Por eso es que se les dice que el método de corriente continua ignora los elementos shunts. Si ustedes quieren calcular el método de corriente continua de forma correcta, no debemos tomar en cuenta a los elementos shunt. Eso pasa en los demás nodos también. Veamos el nodo 2. Para el nodo 2 tendríamos estas cuatro susceptancias, B12, B23 y las dos admitancias shunt. Pero si nosotros vemos acá, solamente tenemos B21 y B23. O sea, aquí en el sistema de ecuaciones no tenemos a los elementos en derivación. Por eso es que se dice que no se debe tomar en cuenta los elementos shunt para poder cumplir con el sistema de ecuaciones que tenemos acá. Este sistema de ecuaciones ha sido deducido en función a las aproximaciones asociadas al método de corriente continua y tiene la estructura que estoy mostrando resaltada en color rojo. El resto de los elementos los elementos mutuos, los elementos que están fuera de la diagonal, mantienen lo que es la estructura que nosotros teníamos con el método, con la forma de calcular convencional del Y-bus, es decir, multiplicar por -1 el elemento que vincula los nodos que se están analizando. Acá, por ejemplo, el elemento B12 corresponde a la fila 1, columna 2. Me está mostrando la relación que existe entre la barra 1 y la barra 2. La barra 1 y la barra 2 actualmente están vinculadas por el método, la susceptancia B12. Multiplico esto por -1 y tengo los elementos del Y-bus. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta ecuación? La importancia de esta ecuación es altísima. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en un flujo de carga? ¿Cuál es la parte complicada de un flujo de carga? La parte complicada de un flujo de carga es determinar el vector solución, ¿no es cierto? Pero resulta que acá ustedes tienen el vector solución de forma directa. Este es el vector solución. Es decir, los ángulos de la red se pueden calcular de este sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos, esto corresponde a P sub K y Q sub K, ¿no es cierto? P sub K. Pero nosotros sabemos que cuando el sistema llega a converger, acá tenemos que la potencia especificada es igual a P sub K cuando el sistema converge. ¿Eso qué significa? Que la potencia de generación menos la potencia de carga, vamos a ver esto, la potencia de generación menos la potencia de carga, yo la puedo reemplazar de forma directa en este vector. ¿Qué es lo que me dice ese sistema de ecuaciones? Ese sistema de ecuaciones me dice que la generación y la carga reemplazada en esta ecuación que contiene a las admitancias de las líneas me puede decir los ángulos solución de forma directa.
Es decir, ya no tengo que realizar el proceso iterativo. Puedo calcular los ángulos de forma directa, tal como está aquí. Esa es la gran ventaja del método de corriente continua. El método de corriente continua se convierte en un sistema de ecuaciones lineal. Ahora, evidentemente tiene un error en los cálculos, pero más adelante vamos a ver, el error llega a ser menor al 5%. O sea, tener un error del 5% y ganar una rapidez bastante superior con respecto al método de Newton-Raphson me sirve. Es decir, este método se aplica donde uno necesita rapidez en lugar de precisión. Por ejemplo, se les da una tarea, determinar cuál es el mejor escenario, cuál es la ventaja de un proyecto versus otro en los 5 años de operación futuros. Esto se realiza por medio de softwares que realiza un análisis de varias alternativas y se automatiza las corridas. Y la gran ventaja además que tiene es que este método, al ser lineal, siempre converge. ¿Qué significa que siempre converge? Que siempre tiene una solución, buena o mala, siempre hay una solución. Sin embargo, el método Newton-Raphson completo tiene una gran desventaja, que es, en algunos casos no converge. En algunos casos se debe a un problema numérico y en algunos casos se debe a un problema físico. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, este método tiene dos ventajas. Primero, la primera ventaja es lo que es la rapidez y la segunda es la seguridad de convergencia. Eso es lo que gano cuando aplico este método. Solamente como comentario les digo que el CNDC actualmente utiliza un programa que es el SDDP. Es el SDDP. Ese es el acrónimo de un método que es de programación dinámica dual estocástica. Es un método que se utiliza para despachos hidrotérmicos. Es un software bastante bueno para realizar el despacho de hidrología, de la parte hidrológica. Este software trabaja con el método de corriente continua con pérdidas simplificadas. ¿Por qué? Porque debes realizar miles y miles de operaciones para decirnos el mejor despacho es este. Entonces ahí tenemos una aplicación real para este método. ¿Qué más? Ayer en la clase pasada nos quedamos en lo que es los flujos de potencia. ¿Cómo determino los flujos de potencia en una red? O sea, esta es la parte compleja que nosotros debemos resolver en lo que es un sistema de potencia. La fórmula que nosotros tenemos con el método Newton-Raphson es la siguiente. Tenemos que la conductancia de una línea del nodo I hacia el nodo J multiplicada por la tensión del nodo I al cuadrado menos B sub I B sub J multiplicado por el coseno del ángulo I menos el ángulo J menos B sub I B sub J, susceptancia de línea de I a J, multiplicada por lo que es el seno. Voy a simplificar esto un segundito. Acá esto le faltaría la susceptancia de I a J multiplicada por la función seno del ángulo I menos el ángulo J más la tensión del nodo I al cuadrado por la conductancia de línea shunt, dividido entre 2. La conductancia, ya les dije en la clase pasada que normalmente tiene un valor de 0 cuando la línea está bien diseñada. Entonces solamente me quedaría esos términos. Acá vamos a aplicar las simplificaciones del método de corriente continua. ¿Cuáles son las simplificaciones? Las simplificaciones es que todas las tensiones tienen un valor próximo a 1. Primera simplificación. Segunda simplificación, que el coseno del ángulo I menos el ángulo J, acá la diferencia angular asumimos que es pequeña. Si la diferencia angular es pequeña, el coseno tiene un valor próximo a 1.
y que la función seno del ángulo I menos el ángulo J, si el ángulo I menos J es pequeño, se puede asumir que esto se aproxima a el ángulo I menos el ángulo J. Apliquemos estas simplificaciones, por favor, a lo que es la fórmula que tenemos ahí. Con esas simplificaciones que tenemos, vamos a tener que esto es 1, esto de acá es 1, esto de acá también es 1, esto de acá es 1, y esto se convierte en ángulo I menos el ángulo J. ¿Cómo queda un flujo de carga? Un flujo de carga quedaría con la siguiente fórmula. Tenemos que la potencia activa, el flujo de potencia activa de I a J va a ser igual a algo que estoy olvidando es una simplificación. Que hemos dicho que dice el método Newton, el método de corriente continua. Otra simplificación adicional que aplica el método de corriente continua es que las conductancias son despreciables. ¿Eso qué significa? Que la conductancia de línea de I a J tiene un valor próximo a 0. Listo, ahora con esta simplificación adicional nosotros tendríamos que esto es 0. Ahora sí, por favor, ¿qué queda de esa fórmula? La cual estamos mutilando con todas estas simplificaciones. Lo que queda de esa ecuación es básicamente que el negativo de la susceptancia de línea de I a J está multiplicado por el ángulo I menos el ángulo J. El flujo de carga, el flujo de potencia en una línea de transmisión se simplifica tremendamente, ¿no es cierto? Repito, este es un método que tiene un cierto error, pero en compensación a ese error, lo que estamos haciendo es, se está ganando rapidez. Tenemos una fórmula que es súper sencilla. En realidad, algunos libros la simplifican aún más. Observen, este elemento es importante. Esta es la susceptancia de línea. ¿A qué es igual la susceptancia de línea? Recuerden que nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que la impedancia de una línea de transmisión o de cualquier elemento de un sistema eléctrico de potencia está conformado por dos partes. Por la resistencia más J la reactancia. Acá hemos dicho que la resistencia es muy pequeña en comparación a la reactancia. Tal es así que podemos asumir que tiene un valor despreciable. Si nosotros asumimos ese valor, tenemos que la admitancia de línea, que es igual a el inverso de la impedancia, esto va a ser igual a qué va a ser igual? A el inverso a 1 sobre Jx de línea. Queremos racionalizar esto, multiplico por J y divido por J. En ese caso, esto cambia de signo. Tenemos que la admitancia acá, para racionalizar esto, lo que debemos hacer es multiplicar por J y divido por J. No estoy alterando en nada. Pero acá tendríamos en el denominador J por J, eso es menos 1. Entonces acá tendríamos que la admitancia de línea tiene un valor aproximado que es igual a menos 1 dividido entre la reactancia de línea multiplicado por J. Entonces nosotros podemos decir que esta admitancia de línea en realidad para nosotros va a ser igual a 1 dividido entre la reactancia de línea. Esto que está acá. ¿Cuál es el negativo de la susceptancia de línea? El negativo de la susceptancia de línea para nosotros es esta ecuación. Se puede representar como el flujo, la potencia del flujo de I a J. Esto va a ser igual a el B plus el ángulo I menos el ángulo J. Les dije que nosotros teníamos una convención en la clase,
¿Qué convención era esa? Que los elementos YKM acá voy a graficar nuestra convención para que quede claro. Nosotros tenemos dos tipos de admitancias. La primera es YIJ o YKM. Hemos dicho que esta admitancia se va a referir a lo que es el Y-bus. Y algunos libros utilizan las mismas variables para las admitancias de línea, pero eso provoca una confusión y provoca errores en los cálculos. Para evitarnos esos errores y esas confusiones, tenemos una convención en la clase, que es cuando estoy hablando de línea, debemos utilizar de línea, de rama, de transformador, debemos utilizar de forma explícita lo que es la admitancia de línea de I a J. La admitancia de rama de I a J. La admitancia de trafo de I a J. Estos son números complejos. Con esto tenemos claro el panorama, es decir, nosotros no podemos cometer el error que existe desafortunadamente en algunos libros. Algunos libros utilizan esta variable para ambos, Y y J, para los elementos del Y-bus y para los elementos de las líneas. Para evitar esos errores, nosotros vamos a manejar esta división de forma explícita. En las fórmulas que yo les doy en clases, tenemos estos dos elementos. Cuando estamos hablando de YIJ o de YKM, estamos hablando del Y-bus. Cuando hablamos de admitancia de línea, admitancia de rama, admitancia de trafo, estamos hablando en estos casos de el inverso de una impedancia de una línea, de una rama o de un trafo. Acá tenemos la misma confusión, ¿no es cierto? Acá tenemos susceptancia, acá tenemos susceptancia, es decir, la parte imaginaria de estos dos. Pero en este caso ya estoy utilizando el término de línea, entonces ustedes ya saben que este es el inverso de la reactancia. Y acá, ¿qué relación existe entre ambos? Una multiplicación por -1. Entonces, ese es el error que se puede cometer. En este caso, como tenemos nosotros las fórmulas claras, ese error no se debería cometer. Ahora, algunos libros van más allá con respecto a este método. Este método acá nos dice que la potencia del flujo de I hacia J es igual a, acá voy a multiplicar y dividir, tendríamos que menos el ángulo de I menos el ángulo de J dividido entre la reactancia de línea de I a J. Algunos libros utilizan esta otra fórmula que está acá. Desafortunadamente, para el método de corriente continua no existe un consenso generalizado en las fórmulas. Algunos autores manejan la segunda fórmula, algunos la primera, algunos la tercera. Y algunos manejan una cuarta versión que es matricial, que la voy a poner acá también, que es el flujo de potencia de I a J es igual a el B-bus. Acá voy a poner un B-bus DC. Esa es una aclaración porque este es un método, o sea, un B-bus calculado específicamente para el método de corriente continua, es decir, con algunas simplificaciones como ser ignorar a los elementos shunts. Entonces se parece al otro método, pero no es tan el mismo, ¿no? Multiplicado por una matriz A, que los libros le denominan la matriz de incidencia, y por un vector que es el vector de ángulos. Repito, esta matriz recibe el nombre de matriz de incidencia. ¿Y qué es esta? Como ustedes verán, acá tendríamos 4 fórmulas para el método de corriente continua. Entonces, existe, como les dije previamente, no existe un consenso generalizado en las fórmulas que debemos aplicar para el método de corriente continua. O sea, aquí tengan cuidado, si alguna vez aplican el método de corriente continua para cualquier cálculo, para cualquier software, algoritmo, existen varias versiones del método de corriente continua, como les estoy mostrando en la pizarra.
Para evitarnos esta confusión, yo voy a utilizar básicamente las fórmulas del libro Power System Optimization del autor Hassan Seifi. Acá tendríamos, el libro es Power System Optimization. Del autor Hassan Seifi. Es un especialista en lo que es optimización en sistemas eléctricos de potencia, tal como lo dice su libro, y él utiliza el DC, es decir, utiliza un método confiable y sencillo de flujos de carga para realizar la optimización en las redes. Optimiza lo que es inversiones, optimiza proyectos y esta optimización repercute en lo que es un ahorro económico en las instalaciones de transmisión y generación de una red. Entonces acá estamos hablando de un área que es muy interesante para lo que es y para lo que se destina bastante dinero en las redes eléctricas, que es las nuevas instalaciones. Entonces, el flujo de carga se puede calcular con esas formas. Yo les voy a mostrar qué es lo que nos dice nuestro amigo Hassan Seifi. Hassan Seifi lo que nos dice es lo siguiente. Lo que nos dice es que el flujo, la potencia activa del flujo de I hacia J es igual a el V-bus, pero es un V-bus especial que se calcula solo para el método de corriente continua, es decir, ignorando los elementos shunt, ignorando las resistencias, la conductancia y los elementos serie. Mejor lo voy a anotar acá. Esto se calcula ignorando resistencia, ignorando conductancia, conductancias de línea, ¿no? Las resistencias siempre son de línea o de rama, pero lo voy a aclarar. Y sobre todo ignorando lo que es los elementos en derivación, los elementos shunt. Entonces, se calcula de la misma forma que el método, que el V-bus convencional, pero sin tomar en cuenta las resistencias de línea, las conductancias de línea, y ignora por completo los elementos shunt. Entonces, es un V-bus bastante simplificado. Los flujos de potencia se pueden calcular como la multiplicación de ese V-bus multiplicado por lo que es la matriz A. Les dije que esta es la matriz incidencia, y los ángulos de los nodos. Desglosar la ecuación que tendríamos. Esta ecuación lo que nos dice es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de cuatro barras, voy a realizar el análisis para el siguiente sistema. Nosotros tenemos acá un sistema de 4 barras. Acá tendría la barra 1, acá tendríamos la barra 2, barra 3 y barra 4. ¿Qué líneas de transmisión tenemos en este sistema? En este sistema tenemos la línea que conecta la barra 1 con la barra 2, la línea que conecta la barra 2 con la barra 4, línea que conecta 1 con 3 y la línea que conecta 3 con 4. Para esas 4 líneas de transmisión, ¿cómo calculo los flujos? La gran ventaja es que este método calcula los flujos de forma directa, muy rápidamente. Voy a colocar acá, quiero los flujos cada una de estas ramas. Acá, desafortunadamente, algo que me estoy olvidando decir es lo siguiente. Si nosotros ignoramos las pérdidas, la resistencia, si la resistencia no existe en el sistema eléctrico de potencia, si un sistema eléctrico de potencia no tuviera resistencias, ¿qué valor toman las pérdidas? ¿Existen pérdidas en un mundo sin resistencia? No, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos elementos que no tienen resistencias, entonces las pérdidas
no existe. Es una aproximación. En un sistema eléctrico de potencia bien diseñado, las pérdidas deberían ser menores al 5%. Más o menos es el margen de error que comete este método. Entonces, el margen de error que comete es aproximadamente el de las pérdidas. Si no tengo pérdidas, el flujo de potencia que sale de una línea de transmisión, tenemos el flujo de 1 a 2, salen 100 megas y al otro lado llegan 100 megas. El flujo de 2 hacia 1, uno de ellos será 100 positivo, saliendo, y otro de ellos será menos 100 negativo, llegando, con la misma convención que nosotros hemos analizado. Pero esto se puede simplificar, y se simplifica en realidad. No se maneja la potencia de 1 a 2 y de 2 a 1. En corriente continua simplemente se dice que existe un único sentido y que la potencia del flujo es de I hacia J, de 1 hacia 2. Ese es el flujo de I hacia J. En un extremo esa potencia sale, en un extremo esa potencia llega. Con esta convención de signos positivo en salida, negativo en llegada. Aprovechando eso, es que vamos a definir lo que es la matriz incidencia. La matriz incidencia, la matriz A, tiene la siguiente estructura. La matriz incidencia ustedes la pueden calcular como una combinación de lo que es las líneas por los nodos. Esto es número de líneas por número de nodos. ¿Eso qué significa? La matriz incidencia no es cuadrada. Número de filas, el número de filas es igual al número de líneas. El número de columnas es igual al número de barras. Para este ejercicio, ¿qué tendríamos en las filas? ¿Qué tendríamos en las columnas? A va a ser igual. En las filas tenemos las líneas de transmisión. ¿Qué líneas de transmisión tenemos en este ejercicio? En este ejercicio tenemos la línea de 1 a 2, la línea de 1 a 3, la línea de 2 a 4 y la línea de 3 a 4. Esto es lo que contiene nuestra matriz incidencia en lo que son las filas. Y en las columnas que contiene las barras. ¿Cuántas barras tenemos? En este caso tenemos la barra 1, la barra 2, barra 3 y la barra 4. Repito, esta matriz no necesariamente es cuadrada. En este caso particular, como tenemos 4 barras y tenemos 4 líneas, está resultando cuadrada, pero no siempre es cuadrada y no es necesario que sea cuadrada. ¿Qué tendríamos acá? Acá tendríamos esta matriz conformada con los siguientes elementos. Tenemos las columnas y tenemos las filas. ¿Qué información tiene la matriz incidencia? La matriz incidencia es muy fácil de calcular. ¿Cómo se hace el cálculo? Observen, por favor, la línea 1, 2. ¿Qué nodos conecta? Conecta los nodos 1 con 2. ¿Eso qué significa? Conecta esta barra con esta barra. En el envío se coloca 1, en el recibo se coloca menos 1. El resto de los elementos son 0. Después, la línea 1, 3, ¿qué elementos conecta? La línea 1, 3 conecta los elementos, la barra 1 con la barra 3. En el envío se coloca 1, en el recibo se coloca menos 1 y el resto es 0. Repito, envío es 1, recibo es menos 1. Lo demás, 0. Vayamos a la línea 2, 4. La línea 2, 4 está conectando los nodos 2 con 4.
Entonces acá tendríamos 1 en envío menos 1 en recibo y el resto es 0. Y finalmente tenemos acá la línea 3, 4, estaría conectando estas dos barras. El envío es 1, el recibo es menos 1, el resto es 0. Esta sería la matriz incidencia. Esta es esta matriz. Esta que está acá. Multiplicado por los ángulos. ¿Cuál es el vector de ángulos? Acá hay algo que es muy curioso. Observen. ¿Qué es lo que yo logro cuando multiplico esta matriz? 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, menos 1. ¿Qué obtengo si multiplico esa matriz por la matriz de ángulos? Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4. Acá tendríamos un sistema de lo que es 4 filas por 4 columnas, multiplicado por un vector que tiene 4 filas, una columna. El resultado de esta multiplicación va a ser igual a, deberíamos obtener un vector de dimensiones 4 por 1. Es decir, esto sigue con esto. Para que se pueda multiplicar, los dos extremos internos deben ser iguales y las dimensiones del resultado son los índices de los extremos, ¿no es cierto? ¿Qué obtenemos cuando yo multiplico esto por esto? Este vector por esta primera fila. Si yo multiplico vector por fila, lo que obtenemos es lo siguiente. Ángulo 1 menos el ángulo 2. Segunda fila por el vector. Multiplico esto por esto. 0 por ángulo 2, menos 1 por ángulo 3, 0 por ángulo 4. Entonces tendríamos acá ángulo 1 menos ángulo 3. Y acá tendríamos ángulo 2 menos ángulo 4. Y acá tendríamos ángulo 3 menos ángulo 4. Acá, ¿a qué elementos correspondía esta matriz? Esta matriz corresponde a estas líneas de transmisión. ¿Eso qué significa? Eso significa que estas líneas que nosotros estamos calculando, y voy a traer esto acá solo para mostrarles qué es lo que está pasando. Nosotros podemos decir lo siguiente. Esta matriz por este vector de ángulos lo que nos permite es obtener esto, la diferencia angular en cada línea. Observen, línea 1, 2, 1 menos ángulo 2. Línea 1, 3, ángulo 1 menos ángulo 3. Línea 2, 4, ángulo 2 menos ángulo 4. Línea 3, 4, ángulo 3 menos ángulo 4. Entonces, por ese motivo es que algunos autores utilizan esta expresión, porque nos están llevando a esta ecuación. El flujo de potencia, esta para mí la más simple es esta y la que pueden memorizar es esta. La que deberíamos tener siempre en mente para mí es esta ecuación. Porque nos dice algo que es importantísimo. El flujo de potencia en cualquier elemento se puede aproximar como la diferencia de los ángulos de los nodos que vincula. Ángulo I menos ángulo J, ángulo I menos ángulo J. Es decir, el flujo de potencia de forma aproximada, lo podemos decir, es la diferencia de los ángulos dividido entre la reactancia. Si ustedes trabajan en radianes y en por unidad, se cumple eso siempre. Es decir, sin necesidad de coser un flujo de carga, yo puedo decir que el flujo de potencia en una línea de transmisión cualquiera va a ser la diferencia angular dividido entre la reactancia en por unidad y los ángulos en radianes. ¿No les parece importante esa conclusión? O sea, ustedes en este momento pueden calcular el flujo de potencia en cualquier línea sin necesidad de correr ningún
programa de cálculo. De forma directa podemos decir, el flujo va a ser igual a la diferencia angular dividido entre la reactancia. Eso es lo que este autor Hassan Seifi está haciendo con este arreglo. Es decir, esta forma de la fórmula, esta forma que nosotros tenemos para la fórmula, esa matriz de incidencia por los ángulos solamente es esto, la diferencia angular de los nodos que está conectando. ¿Y qué es el B-bus? El B-bus es, si nosotros ignoramos resistencia, conductancia y elementos shunt, esto no es nada más que el negativo de la reactancia de línea de IIJ. Entonces, esta fórmula, yo voy a utilizar para los ejercicios esta fórmula. Ustedes han visto de dónde viene, qué forma tiene y ahora han visto cómo se la aplica. Entonces, los flujos de potencia, el método Newton-Raphson, el método de corriente continua tiene una gran ventaja, que es convierte un sistema de ecuaciones no lineal en un sistema de ecuaciones lineal. Me da velocidad para el cálculo. Me permite calcular los flujos de carga de forma directa y rápida con esta fórmula o con cualquiera de las otras dos fórmulas que hemos visto. Y los ángulos pueden ser calculados de una manera muy rápida con esta otra ecuación. Es decir, esas dos ecuaciones que nosotros tenemos nos están dando la solución a un flujo de carga casi de forma directa. No debemos hacer ningún cálculo. Por ese motivo es que se aplica este método cuando queremos soluciones muy rápidas. Cuando uno realiza optimización y no se sigue un método que es riguroso, se utiliza lo que es la prueba y el error. Se hacen muchos cálculos, se hacen muchos flujos de potencia para ver cuál es mejor. Ahí es donde surge este método. Cuando yo estoy comparando dos proyectos, no me interesa el valor exacto. Lo que me interesa es cuál es mejor, proyecto A o el proyecto B. O sea, nadie me está preguntando cuál va a ser el flujo de potencia con exactitud, sino es otra pregunta, que es una macro pregunta, que significa ¿qué es mejor en una red? ¿La línea A o la línea B? No necesitamos el flujo de carga de forma exacta, pero necesitamos tomar otro tipo de decisiones. Bueno, ahora sí, con todo lo que hemos visto, podemos aplicar el cálculo de utilizando este método para un sistema eléctrico de potencia. ¿Recuerdan el sistema eléctrico de potencia que hemos resuelto con el método Newton-Raphson completo? Acabo de mostrar lo que es cómo realizar los cálculos con el método de corriente continua. A ver, veamos. Tenemos eso acá. Acá tengo esta planilla de cálculo, la cual vamos a resolver con ustedes, pero quiero tener los resultados para poder ver los cálculos muy rápidamente. Esta hoja que estamos viendo acá contiene toda la información del flujo de carga de un sistemita de 4 barras. Acá voy a ir completando lo mismo en la planilla. ¿Qué datos estaríamos utilizando? Estaríamos utilizando acá lo que es el sistema. Ejemplo. Estamos utilizando el sistema de 4 barras del autor Stevenson. Que tiene el siguiente sistema, ¿no es cierto? Un sistemita de 4 barras, acá tenemos generación, acá tenemos el nodo slack, acá tenemos carga, carga, generación y carga.
Ya el autor mismo nos dio la información de que este iba a ser el nodo slack, este iba a ser un nodo PQ, este iba a ser un nodo PQ, este iba a ser un nodo PD. Y los datos para resolver este ejercicio son los mismos que hemos utilizado para el ejemplo anterior, para el ejercicio resuelto por el método Newton. Acá, ¿qué es lo importante? Lo importante y que vamos a utilizar. Acá voy a poner estrictamente lo necesario. El contenido que tienen acá, la hoja la voy a publicar en el Classroom, así van a tener esto completo. Y voy a utilizar simplemente como guía para mostrar los cálculos esenciales. Primero, lo que necesitamos es la generación y la carga. Y solamente necesito la potencia activa, ¿no es cierto? Hemos dicho potencia especificada, esto es igual a potencia de compresor. Primero que la generación menos la potencia de un anterior, pero voy a resumir los valores para ver lo que es útil. Especificada en el nodo 1. En el nodo 1 tenemos que, acá, al igual, algo que estoy olvidándome es, al igual que en el método Newton-Raphson, debemos eliminar fila columna 1 al nodo slack. Acá voy a trabajar con todas las ecuaciones y cuando estemos realizando ya el cálculo lo voy a eliminar. Potencia en el nodo 1, esto es generación desconocida. Potencia especificada en el nodo 2, potencia especificada en el nodo 3 y potencia especificada en el nodo 4. ¿Qué valores de generación teníamos? En el nodo 1 no conozco la generación porque es nodo slack y la carga tiene un valor de 0.5. Generación en el nodo 2 es 0, en el nodo 3 es 0 y en el nodo 4 era 3.18 por unidad. La carga en el nodo 1 era 1.7, en el nodo 2, perdón, 2 por unidad en el nodo 3 y 0.8 en el nodo 4. Nosotros estos tres elementos, tendríamos lo siguiente. Nosotros tendríamos que esto es igual a un valor que no conozco. El segundo valor sería igual a menos 1.7, el tercer valor menos 2 y el cuarto valor sería igual a 2.38. Entonces, este vector es este vector. Las potencias de inyección especificadas en cada uno de los nodos. Después, ¿qué necesitamos calcular? Los ángulos. ¿Cómo calculo los ángulos? Los ángulos se pueden calcular de la siguiente forma. Nosotros dijimos que el B-bus, acá, el negativo del B-bus multiplicado por lo que es los ángulos, el negativo es igual a, voy a utilizar la que hemos deducido con ustedes, ¿no? Esta que está acá. Me voy a llevar esta ecuación completa para mostrarles la ecuación que aparece en los libros, para que ustedes ya sepan de qué estamos hablando. Acá. Como ustedes hemos deducido este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? En los libros lo van a encontrar de forma simplificada de la siguiente forma. Voy a borrar lo que está innecesario, que sería esto y esto. En los libros lo vamos a encontrar de forma simplificada de la siguiente forma. Voy a llevar esto acá. Ahí. Los libros me dicen lo siguiente. Los libros me dicen acá que la potencia especificada es igual a el negativo del B-bus multiplicado por lo que es el vector de ángulos. Entonces, como ustedes observarán, existe una correspondencia entre cada uno de los elementos, ¿no? Este sería el vector de ángulos.
Esta sería la matriz del V-bus con el método de corriente continua. Estas serían las potencias especificadas. Es decir, yo no necesito realizar ningún proceso iterativo ni nada para calcular los ángulos. Los ángulos se pueden calcular de forma directa de acá. Entonces, calculemos primero el V-bus. Para calcular el V-bus, nosotros debemos seguir un proceso que tiene la siguiente estructura. Repito, siguiendo las fórmulas del método de Hassan-Seifi, el V-bus se puede calcular de la siguiente forma. Como la matriz incidencia transpuesta multiplicada por lo que es la matriz primitiva multiplicada por la matriz A. ¿Qué es la matriz A? La matriz A es la matriz incidencia. Esta es la matriz incidencia. Acá simplemente está lo que es transpuesta. La matriz incidencia ya la hemos visto en un paso anterior, es esta. Es decir, es un arreglo que contiene líneas por barras. Y en los elementos solamente tiene los elementos unos y ceros, nada más. Y contiene positivo en el envío, negativo en el recibo. Acá, algo que me he olvidado decirles es, ¿cuál es el envío y cuál es el recibo? Cualquiera de los nodos. Cualquier nodo puede ser envío, cualquiera puede ser recibo. Ustedes adoptan una decisión para el sentido. Aquí, eso me estaba olvidando. En todas las líneas de transmisión, para el método de corriente continua, ustedes tienen que darle un sentido al flujo. Por ejemplo. ¿Eso qué significa? El envío es 1, 2 es 1, el recibo es 4, negativo. ¿Puedo escoger el otro sentido? ¿Pueden escoger el sentido de 4 hacia 2? Se puede. En ese caso sería 4 es positivo y 2 es negativo. Pero al igual que en la solución de circuitos eléctricos, una vez que ustedes adoptan un sentido, deben respetarlo hasta finalizar la solución del ejercicio. O sea, no debo modificarlo. O sea, debo adoptar un sentido y mantenerlo hasta el final. Voy a borrar acá la parte anaranjada para no causar confusiones. Acá el sentido positivo sería de 1 hacia 3 para esta línea de transmisión. Y el sentido es de 3 hacia 4. Esos son los sentidos positivos. Eso significa que el flujo de carga que yo calcule, si va en este sentido realmente, tendrá positivo. Si está volcado, me dará un valor negativo. O sea, es simplemente es similar a la solución de circuitos. Si el valor que es supuesto para el sentido de la corriente es correcto, el valor resultado va a ser positivo, si no, obtengo un valor negativo. Esta matriz incidencia. Me voy a llevar una copia de esta matriz. Entonces, el V-bus se puede calcular como esta matriz. Acá tendríamos el V-bus va a ser igual a la matriz A transpuesta. Esto. Para transponer esta matriz necesito simplemente las filas se convierten en columnas y las columnas se convierten en filas. Acá voy a colocar unas notas auxiliares para que ustedes recuerden qué información contiene esto. Esto contiene en lo que es las columnas, las líneas. Esto contiene la línea 1, 2, línea 1, 3, la línea 2, 4, la línea 3, 4. Y en las columnas tenemos las barras. Esto contiene la barra 1, la barra 2, la barra 3 y la barra 4. Ahora sí. Si yo transpongo esa matriz, ¿qué es lo que tendríamos?
nosotros transponemos esa matriz, tendríamos en las filas no tendríamos líneas, tendríamos barras y viceversa. Entonces, esta matriz se convertiría en lo siguiente. Acá tendríamos la barra 1, la barra 2, la barra 3 y la barra 4. Y en las columnas tendríamos acá la línea 1, 2, línea 1, 3, línea 2, 4, línea 3, 4. Y los elementos estarían de la siguiente forma. Tendríamos acá 1, 1, 0, 0. Estoy transponiendo esta matriz. Acá tendríamos menos 1, 0, 1, 0. Acá tendríamos 0, menos 1, 0, 1. Y acá tendríamos lo que es 0, 0. Acá 0, 0, menos 1, ¿no? Ahora sí. Entonces, esta sería la matriz transpuesta. ¿Qué es la matriz primitiva? La matriz primitiva es otra matriz que es muy importante y que contiene solamente lo siguiente. En las filas tendríamos lo que son las barras. Barra 1, barra 2, barra 3 y barra 4. En las columnas barra 1, barra 2, barra 3 y barra 4. Esta matriz solo contiene elementos en la diagonal y los elementos de esta matriz primitiva se pueden calcular como menos 1 sobre la reactancia de línea de I a J. Solo necesito el inverso de las reactancias. Entonces acá tendríamos que esto va a ser igual a menos 1 dividido entre la reactancia de línea de 1 a 2. Perdón, acá estoy cometiendo un error gravísimo. En las filas y en las columnas no son las barras. Acá en las filas y en las columnas son las líneas. Que tendríamos línea 1, 2, línea 1, 3, línea 2, 4, línea 3, 4. En las filas lo mismo. Tendríamos línea 1, 2, línea 1, 3, línea 2, 4, línea 3, 4. Entonces, ahora sí es coherente porque solamente tenemos información de reactancias en las líneas, ¿no es cierto? Entonces, estaba cometiendo un error, por lo tanto, lo voy a corregir. Pregunta. Para la línea 1, 2, ¿cuánto vale su reactancia? Acá. Para la línea 1, 3, ¿cuánto vale su reactancia? Acá. Digamos que esto va a ser igual a menos 1 dividido entre la reactancia de línea 1, 3. Acá menos 1 dividido entre la reactancia de línea 2, 4. Menos 1 dividido entre la reactancia de línea 3, 4. El resto de los elementos son ceros. No hay nada más en esta matriz. Resulta que si ustedes multiplican estas tres matrices, lo que van a obtener es el V-bus del método de corriente continua, pero determinado con la forma del autor Hassan Seifi. Como les dije previamente, desafortunadamente no existe un consenso generalizado para el método de corriente continua. Cada autor tiene su versión del método y existe un desorden en lo que es las variables y los ángulos. Yo, para evitarnos esas confusiones, solo voy a trabajar con las del autor Hassan Seifi, que utiliza bastante este método para lo que es optimización de sistemas eléctricos de potencia. Si ustedes obtienen o desarrollan estas ecuaciones, ¿cuál es el V-bus que estamos obteniendo? El V-bus que ustedes obtienen es el siguiente. Acá tendríamos que el V-bus del método DC desarrollado por el autor Hassan Seifi tiene el siguiente contenido. Tiene un valor de menos 46.0
722.9, 19.8412, acá 26.8817 y 0. Acá tendríamos menos 46.7229, 0 y 26.8817. Este elemento es menos 42.6049 y acá 15.7232. Finalmente el último elemento sería menos 42.6049. El resto de los elementos, al igual que el método, el YEBUS, tiene simetría. Por lo tanto, el elemento es este elemento, el elemento B21 es igual al elemento B12 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Lo que quiero es realizar una comparación entre este B-bus y el B-bus que calculamos para el método de corriente, para el método Newton-Raphson, para que ustedes vean cuál es la diferencia entre ambos métodos. Acá observen. Este es el B-bus completo, calculado con las fórmulas con las fórmulas para el método de Newton-Raphson completo. Sin embargo, acá tendríamos, ¿dónde está? Este sería el B-bus utilizando lo que es el método de corriente continua. Lo que quiero es hacer una comparación para que ustedes vean que no es lo mismo. Comparen por favor acá lo que se está viendo en color verde con la matriz que está en la parte inferior. Como ustedes verán, los valores son próximos, pero no son los mismos. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta cuando se realicen los cálculos. No se puede utilizar exactamente el mismo. Por eso, para evitarnos las confusiones y evitar una fórmula u otra fórmula, he preferido utilizar solamente las del método Hassan-Seifi. Si ustedes piensan utilizar el método de corriente continua de cualquier otro método, lo que deben hacer es realizar un análisis de las ecuaciones y qué es lo que se debe hacer para respetar el método propiamente. O sea, no mezclar el método de un autor con el autor de otro. Acá, repito, este B-bus es un B-bus para el método de corriente continua. Y yo estoy utilizando el método del autor Hassan-Seifi. Existen otras variantes en otros libros, pero nos genera muchas confusiones. O sea, algunos están multiplicados por -1, etcétera. No existe un consenso generalizado. Bueno, ahora que hemos visto esto, el B-bus ya saben cómo calcularlo. Ahora, ¿cómo calculo los ángulos? Estoy olvidando esto. ¿Cómo calculo los ángulos? Los ángulos son solamente el B-bus lo conozco, la potencia especificada la conozco. Entonces acá tendríamos un sistema de ecuaciones con la forma, esto se convierte en B igual a A por X. El sistema AX igual a B, un sistema lineal, con el cual ustedes ya están muy familiarizados. Eso significa que si nosotros llevamos esto a un sistema de ecuaciones, acá voy a completar los elementos para que nosotros tengamos esto coherente. Acá tendríamos que esto va a ser igual a este valor, es acá, este valor, se viene acá. Acá tendríamos este valor, se viene acá. Finalmente este valor lo tendríamos acá. Ahora sí estaría completo el B-bus. El resto de los elementos son 0. Esto es 0, esto es 0.
Ese sería el VBUS completo. Le voy a llevar lo que es necesario para la solución. Acá tendríamos el VBUS. Acá copiamos. Necesitamos esta matriz, el VBUS. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar este cálculo. Quiero resolver el sistema eléctrico y determinar ¿qué más me falta? Me falta el vector de potencias especificadas, que es este, está acá. Voy a copiarlo. Listo. Ahora sí. ¿Qué es lo que quiero armar? Lo que quiero mostrarles que voy a resolver el flujo de carga utilizando este método, el que está con las ecuaciones que está ahí. ¿Qué me dice ese método? Ese método me dice las potencias especificadas, las cuales son estas. ¿Son iguales a qué? Son iguales a el VBUS multiplicado por el vector de ángulos. ¿Qué ángulos? Ángulo del nodo 1, ángulo del nodo 2, ángulo del nodo 3, ángulo del nodo 4. Pero acá, este es un sistema de ecuaciones lineal, pero en el cual desafortunadamente yo no conozco, mejor dicho, la potencia de inyección del nodo 1. Para eliminar ese problema, ese inconveniente, se hace lo mismo que se hacía en el método de Newton-Raphson completo. Lo que debemos hacer es eliminar fila-columna los valores que son innecesarios. ¿Qué valores son innecesarios? En este caso tendríamos que esto es igual a, no tengo esta fila, entonces elimino esto. Elimino la fila, elimino la columna. ¿Qué me queda? Me queda un sistema de ecuaciones que ya es soluble, ¿no es cierto? Tendríamos esto como vector. Este vector multiplicado por esta matriz multiplicado por estos ángulos. Entonces, acá tendríamos el flujo de carga resuelto en una fracción de segundos. Las inyecciones multiplicadas por este VBUS reducido multiplicado por este vector de ángulos. Tenemos un sistema de ecuaciones lineal que nos dice cuáles son los ángulos. Si uno resuelve este ejercicio, este sistema de ecuaciones lineal, tendríamos que el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4 son iguales a los siguientes valores. Resolviendo ese sistema de ecuaciones, obtenemos que el ángulo 1 es de menos 0.01848. Esto sí o sí tiene que estar en radianes. ¿Por qué motivo? Siempre que ustedes estén realizando operaciones aritméticas con ángulos, estamos obligados a trabajar en radianes. Esto es 0.03546 radianes y acá tendríamos 0.03112 radianes. Si nosotros realizamos la conversión de estos radianes a ángulos, tendríamos que el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4 sean iguales a los siguientes valores. Acá tendríamos 0.0, pero no, esto está mal. Esto es menos 1.05907, esto sí es grados. Acá tendríamos menos 2.03175 y acá tendríamos 1.7826 grados. Listo, está resuelto. Como ustedes verán, el método de corriente continua nos ha tomado, mejor dicho, solamente unos minutos llegar a la solución. Para calcular los flujos, lo que debemos hacer es utilizar la otra fórmula que hemos visto, pero este es un método muy, muy rápido y muy, muy eficiente. Por un tema de tiempo, vamos a quedar acá. En la siguiente clase continuamos con lo que es el
ejercicio. Pero lo que quiero que tengan en mente es que ese es un método muy, muy rápido y muy eficiente. ¿Cuál es la desventaja? La precisión, la cual también vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto en la clase de hoy? Bueno, si no existen dudas, muchas gracias por su atención. Estaríamos concluyendo la clase. No estoy seguro que la siguiente clase es el día jueves. Sin embargo, no hay ninguna disposición por el momento por las autoridades de la universidad. Lo que habría que ver es qué deciden con respecto al tema de si existen o no clases virtuales. Entiendo que es feriado de Corpus Christi, pero esperemos alguna notificación oficial de las autoridades, por favor, para definir si tenemos la clase o no. ¿Tienen alguna duda? Buenas noches, Inge. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego, Inge. Hasta la siguiente clase. Yo les comunico vía Classroom si existe o no clases el día jueves. Chao, hasta luego.